hay otros temas que tenemos que seguir analizando y uno de ellos, por cierto, es lo ocurrido durante la jornada de ayer en esta votación del quinto retiro. Tenemos ya el contacto y la comunicación con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Aquí estamos en Valparaíso viendo cómo están moviéndose las cosas después de la votación de anoche en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se están moviendo, a su parecer? Bueno, yo la verdad es que tengo un sentimiento de frustración. Yo soy de los que opiné y dije públicamente que no son las mismas condiciones las que tenemos hoy día, las que habían años atrás, el 2020, el 2021, cuando aprobamos los anteriores retiros, pero la verdad que me fui seduciendo y convenciendo mucho de la propuesta que hizo el gobierno de un retiro con fines acotados, sobre todo para enfrentar temas como las deudas de pensión alimenticia, que es un rasgo de machismo brutal que tiene nuestra sociedad, que no se pagan todavía, o por ejemplo la situación de las miles y miles de familias que están agobiadas con el endeudamiento. Entonces yo era un convencido que era una muy buena salida para enfrentar esta situación que tenemos, el proyecto de ley de el retiro con fines acotados, y que a mi juicio en forma inexplicable no alcanzó los votos ayer en la Cámara. Yo no entiendo ahí qué ocurrió. Al parecer la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, consideraron que esto era un todo nada, lo cual me parece una postura bastante maximalista y que bueno, obviamente no comparto, así que lamento que ayer se haya perdido el proyecto de ley del gobierno en esta materia. Senador, ¿y está cerrada ya la opción de que esto siga desde el Senado? Escuchábamos al ministro Marcel, que decía que no se puede hacer uso de los fondos de pensiones para solucionar problemáticas sociales. Un poco en la misma línea hoy las palabras del propio presidente, pero no queda del todo claro. Usted no sé si tiene alguna información en concreta, si esa idea de explorar la alternativa a través del Senado sigue abierta o ya fue completamente desechada. Mira, yo por lo menos no descarto ninguna opción. Yo creo que en este sentido hay un agobio de las familias chilenas, lo están pasando mal, y tenemos un gobierno que tiene la voluntad de tomar medidas eficaces para resolver los problemas, pero que también tiene un campo de acción limitado. Tenemos un gasto público que va en caída, una deuda pública muy grande, por lo tanto yo no descarto que el proyecto de ley que fue rechazado en la Cámara sea una opción viable en el Senado. Tal vez hoy día alguien me podría decir no están los votos. Yo creo que hasta ahora no se ve voluntad acá en el Senado, pero a mí me parece que no podemos dejar de lado esa opción, aunque también estoy abierto a que el gobierno nos diga que va a ser un proyecto especial para atacar las deudas, va a ser un proyecto especial que permita que las pensiones alimenticias que se deben realmente se cobren. Senador, y no castiguemos a la madre que asumió la responsabilidad hoy día del cuidado de sus hijos. Entonces, en ese sentido, yo no descartaría las opciones ni tampoco reponer el proyecto en el Senado. Sí. ¿Usted no lo descarta porque tiene alguna información del propio gobierno que esa idea sigue estando? Viviana, francamente yo no hoy día no conversé, digamos, con los ministros hoy día. Yo no te podría decir que tengo una información del gobierno, pero creo que en una coyuntura tan compleja, donde tenemos todavía una situación de tanto agobio en la ciudadanía, lo peor que uno puede hacer es comenzar a decir tajantemente descartar cosas. Yo en ese sentido creo que es una opción que está abierta, aun cuando entiendo que el gobierno quiera decir si reponemos el proyecto de ley que requiere 2/3 de los votos, obviamente está preocupado que los votos estén y es natural que sea así. Pero yo no creo que sea correcto dejar de lado esta idea de retiro con fines acotados porque, te insisto, resuelve problemas concretos que está viviendo la gente y tenemos que hacernos cargo de esos problemas, no negarlo y menos aún taparnos los ojos para no ver la realidad de lo que está pasando hoy día en nuestro país. Claro, y en el fondo también usted lo apoya o por lo menos tiene esa intención de que el gobierno pudiese seguir explorando la alternativa del Senado. Pero recién teníamos una comunicación con nuestra periodista, con Gisela, en el Congreso, que decía que hay una iniciativa de senadores como Jimena Rincón, como el senador el senador Walker y además también el senador Araya, de efectivamente hacer una propuesta parecida a la del gobierno, de un retiro acotado con ciertos montos. ¿Cómo analiza eso? ¿Debe ser tal vez un piso para tal vez negociar esos posibles apoyos? Y si es que no está la decisión del gobierno de apoyar o de reponer y seguir avanzando en el Senado con su propuesta, ¿usted cómo mira también, o no sé si tiene información respecto a esta propuesta de otros senadores en torno al tema? Sí, mira, la verdad que no he leído en detalle el proyecto de los senadores, entiendo varios de la Democracia Cristiana, pero yo estoy abierto a que busquemos propuestas en el espíritu de lo que hizo el gobierno, es decir, asumimos que un retiro a secas hoy día, en las condiciones que tenemos en el país, en este minuto van a provocar fenómenos que son
perjudiciales a la larga para la gente, como es si hacemos un retiro a seca. Obviamente va a tener eso un efecto inflacionario, una alza del dólar, va a provocar inestabilidad económica y probablemente la gente que en un retiro a secas termina sacando la plata, buena parte es gente que no tiene la necesidad inmediata. Hay que hacerse cargo de las familias que ya no tienen fondos en sus cuentas de FP o de familias que les queda muy poco, que tienen ingresos bajos, por lo tanto que la inflación las afecta directamente. Así que yo no te podría decir que apoyo un proyecto que no conozco, pero en mi opinión las opciones están abiertas. Lo importante acá y lo clave es que la gente entienda que nosotros no estamos tranquilos con lo que está pasando. Para nosotros no es un triunfo decir, miren, no hay retiros, porque sabemos que hoy día se requieren soluciones más allá de lo que se ha propuesto. Nosotros hemos apoyado las iniciativas del gobierno en materia de reactivación económica, pero son insuficientes, no bastan. Estamos a la espera de los proyectos para paliar el alza de la parafina, estamos a la espera del proyecto para paliar el alza y la colusión en el gas licuado. Yo creo que hay que hacer más cosas en materia de los alimentos. Se están disparando los precios de los alimentos, ya no es solo el aceite, el pan. Una semana atrás fue la carne, escuchaba anoche en la tele justamente ustedes también hablando de lo que pasa con la cecina, las vienesas. Entonces, obviamente tenemos que hacernos cargo de esa realidad porque golpea a quienes tienen menos. Y desde ese punto de vista, si hay opciones que sean en la misma línea que el proyecto del gobierno, yo estoy abierto a analizarlas. Una de las dificultades que tuvo la izquierda en esta discusión fue plantear la posición en torno a los efectos de la inflación, cómo esto podía tener una injerencia en las propuestas del gobierno. Era cosa de hacer una revisión en las redes para saber que había una crítica y sobre todo también porque muchos de los parlamentarios en el gobierno, en el régimen anterior, en el gobierno anterior, apoyaron finalmente los retiros, estuvieron de acuerdo. Entonces, muchas de las razones en el fondo, en este caso, sobre todo estoy pensando en el último, no en los primeros, porque ahí siempre estaba el argumento de que había una situación económica difícil, que no habían apoyo desde el Ejecutivo. Entonces, ¿qué tan complejo fue, precisamente, sobre todo para quienes son parlamentarios de izquierda, defender un retiro acotado y con un argumento económico que además tenía relación con los efectos en la inflación? Porque ahí fue donde más duro finalmente les dieron, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, ha sido un debate duro, polémico en las redes sociales, pero uno también tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar. Y cuando uno gobierna tiene que pensar en todos los efectos que tienen las decisiones que toma y no solo en la popularidad individual de un parlamentario, ya sea senador, senadora, diputado, diputado. Entonces, desde ese punto de vista, las condiciones son distintas. Cuando votamos el último retiro, por ejemplo, el cuarto, el tercero, la inflación era del 3%. La inflación a marzo llegó a 9,4%. Entonces, cuando alguien me dice a mí, oiga, pero es que la situación es la misma, no es verdad, no era la misma situación. El año pasado todavía veníamos con índices de cesantía altos. Obviamente hoy día la cifra oficial de cesantía bajó. Entonces, desde ese punto de vista uno se pregunta, bueno, si se está viendo un proceso de recuperación económica, si tenemos una presión inflacionaria, tengo que apuntar las medidas a quien está hoy día más agobiado, a quien más necesita la ayuda. Y en ese sentido, lamentablemente ya la gente que tiene ingresos más bajos, salarios más bajos, tiene muy poca plata en sus cuentas de AFP o derechamente en algunos casos no les queda. Entonces, los retiros no iban a beneficiarlos directamente a ellos y sí iban a provocar fenómenos negativos como lo que ya estamos constatando. No es solo el aumento de la inflación, también es el aumento del precio del dólar. Perdón, Viviana, no me escuché bien. No, que si usted asume que finalmente esa idea, por lo menos no... A la ciudadanía le cuesta entender ese principio. Está esta idea de que esa plata me pertenece y yo puedo hacer uso y yo puedo disponer de ella de acuerdo a lo que me es más necesario. O sea, el problema también en torno a la discusión y a la propuesta del gobierno es que fue muy complejo, pensando en lo que ya había ocurrido con las instancias anteriores y pensando también en la votación de esos parlamentarios que ahora están en una vereda distinta, poder sustentar también ese argumento. Muchos de ellos, hasta la propia diputada Santibáñez ayer dijo, a mí me cuesta explicarle a mis electores por qué en esta ocasión yo podría votar en contra del retiro. No, si yo entiendo que puede costar, si gobernar no es fácil, pero también, Viviana, hay que hacerse cargo que la gente está muy preocupada y está muy agobiada por los aumentos que tienen los precios de los alimentos y los combustibles y el impacto que eso tiene obviamente a nivel de la inflación. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí hay una consecuencia en decir, queremos que la gente mejore su calidad de vida, queremos que los trabajadores y las trabajadoras tengan mayor poder adquisitivo y tenemos que tomar las medidas justas, correctas. Ahora,
una persona que debe plata, que le falta pagar el crédito hipotecario, que arriesga a perder la casa, o que está agobiado porque tuvo una enfermedad catastrófica y que tuvo que pagar 2 o 3 millones de pesos a una clínica o a una clínica privada, obviamente si le dicen, mire, usted puede sacar la plata para pagar esa deuda, ¿qué te va a decir? Que está en contra de eso, la va a apoyar. Y hay millones de personas que están en esa situación. Por lo tanto, yo creo que aunque la gente pueda decir, mire, el proyecto del gobierno no es el ideal, obviamente es un alivio. Y por eso es que yo no entiendo la actitud de estos parlamentarios, por ejemplo, los diputados, diputadas de la Democracia Cristiana, que rechazaron el proyecto del gobierno. Porque al final ahí había una ayuda para miles de personas. Y ellas les cerraron la puerta a esa ayuda, aun cuando ellos dijeran, no nos gustó porque aquí los comunistas tuvieron mucho protagonismo, no nos gustó porque el gobierno no nos preguntó. Pero es que tenemos que salir de esa pelea, digamos, chica, y también ponernos en la situación de la ciudadanía. Yo por eso creo que la propuesta del gobierno, aunque para muchos no fuera ideal, sin lugar a dudas es un avance. Y en eso también la gente te lo dice, bueno, ya no es el ideal, pero claro que me hubiese servido para paliar una deuda, claro que me hubiese servido para postular a la vivienda propia que no tengo casa. Hay muchos comités de vivienda que están en esa situación y por eso me extraña tanto el rechazo que hubo ayer de sectores, digamos, que son del mundo democrático a esta iniciativa del gobierno. Senador, quiero llevarlo a otro tema, que son las palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadot, una entrevista que él dio en su visita a Venezuela. Tuvo hoy ya una respuesta de la ministra del Interior, del propio presidente Gabriel Boric, que él dice que finalmente no hay una viabilidad política por el Congreso al programa del presidente Boric. ¿Cómo analiza y cómo interpreta usted, siendo del Partido Comunista, estas palabras? Mira, la verdad que estaba escuchándolas a ustedes, leyendo las declaraciones de Daniel Jadot y me cuesta entenderlas un poco, no veo cierta incongruencia y no entiendo muy bien qué quiere decir él. Lo primero es que el programa de Gabriel Boric, de Prodignidad, es muy parecido al programa de Daniel Jadot, muy parecido. Entonces, si a mí me dicen el programa no es viable políticamente, creo que Daniel, el alcalde de Recoleta, se está también cuestionando el mismo programa que él presentó ante la ciudadanía. Ahora, si él está aludiendo a que tenemos un empate con la derecha en el Senado, y que por lo tanto el gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos para tener mayoría en el Senado, para tener mayoría en la Cámara de Diputados, por supuesto que esa es una dificultad, pero nosotros no somos los comunistas los que frente a las dificultades renunciamos a nuestro programa o nos echamos para abajo, al contrario, o sea, tenemos que buscar la forma de enfrentar esa dificultad y buscar apoyo ciudadano. De la implementación, esas palabras, porque el fondo en sí no tiene viabilidad política, es decir, no tiene posibilidad de que se concrete y que las expectativas que hay detrás de ese programa se puedan ejecutar. O sea, igual es una declaración bien fuerte en ese sentido. Mira, yo lo único que podría rescatar de las declaraciones de Daniel es que dificultades tremendas este gobierno las va a tener, y eso lo vimos anoche y lo hemos visto en estos días, pero también tiene la fuerza, la voluntad de hacer los cambios que se comprometió a hacer, y es deber de los partidos que apoyamos al presidente Gabriel Boric y también de las figuras públicas como el propio Daniel Jadot de contribuir a ello. Entonces, francamente, nosotros hemos puesto todo nuestro empeño en el cumplimiento del programa, en vencer todas las dificultades que tenemos, y creemos que el programa es viable políticamente, necesario para Chile, y obviamente con la nueva Constitución tal vez se nos facilita la labor, pero aún así, aún en el peor escenario que uno pudiera pensar, vamos a seguir bregando por que este programa transformador, que ponga fin a las AFP, que tenga una reforma tributaria que permita mayor justicia social y equidad tributaria, se cumpla, donde tengamos salud de calidad, son nuestros desafíos y vamos a trabajar para eso. ¿Y cómo analiza que muchas veces, de alguna manera, él desliza que hay acá en sus palabras o en lo que él dicho una interpretación de las bases del Partido Comunista o de la izquierda, y que tal vez en la actualidad el gobierno de Gabriel Boric no necesariamente representa ese ideario? Mira, la verdad que yo creo que ese tipo de cosas es algo que en la historia de la izquierda nos ha ocurrido. La Unidad Popular tuvo entre sus principales detractores al MIR, que era un grupo que separaba mucho más a la izquierda que Salvador Allende, incluso en algún momento hasta lo acusaban de traición, cosas que son bastante infantiles. Entonces, francamente, cuando uno tiene un gobierno transformador, cuando ha estado décadas luchando por alcanzar cargos de poder para hacer las transformaciones, la responsabilidad política e histórica que tiene es empujar esas transformaciones, y tenemos un presidente convencido de la necesidad de hacerlas. Así que yo creo que desde ese punto de vista nosotros estamos totalmente comprometidos y creo que no podemos quedarnos en críticas ni en actitudes que son marginales y que al final demuestran que
esta lógica que hay es que la izquierda es incapaz de gobernar. Nosotros tenemos que demostrarle a Chile y al mundo que la izquierda y su proyecto de superación del neoliberalismo es viable, posible de hacer, y lo vamos a hacer con estabilidad y generando además mejor calidad de vida para la población. Eso es lo que estamos trabajando y ese es nuestro compromiso. ¿Y por qué cree que lo hace el alcalde Jadwe? ¿Usted dice que en esto puede haber poca responsabilidad política? No lo sé, yo francamente no quiero suponer intenciones, yo lo veo en sus expresiones un poco confundido, pero la verdad que lo mejor es preguntarle a él cuál es la lógica que está detrás de sus declaraciones. ¿Y le genera incomodidad al PC? Mira, la verdad que nosotros en nuestra historia hemos tenido largos periodos de debate y no le tenemos miedo a ninguna discusión y en ese sentido obviamente queremos tener una actitud común, coherente. Nosotros debatimos, tenemos diversidad de posturas, pero ayer nuestra bancada votó en un 90% en la misma posición. Eso es lo que nosotros estamos rescatando, valorando, y obviamente me gustaría que el alcalde Daniel Jadwe también pudiera estar alineado con nuestras posturas y no fuera como una voz disidente, pero eso no pasa por mí, pasa por lo que piensa él. Senador, le agradecemos el tiempo para analizar un poco lo ocurrido ayer y también esta coyuntura a través de las palabras y las reacciones a los dichos también del alcalde de Recoleta. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Viviana. Hasta luego.